Conectas Podcast. El drama electoral en Venezuela no termina. Aparte de sus aliados de siempre, ya nadie le cree a Maduro que ganó las elecciones. Pero el dictador se aferra al poder y está dispuesto a meter a la cárcel a cualquiera que se atreva a seguir denunciando el fraude. En este escenario, el presidente de Brasil, Lula da Silva, anda muy activo en busca de una salida pacífica a la crisis y al mismo tiempo trata de posicionarse como el gran defensor de la democracia en la región. Esta semana en Tenemos que Hablar, Luis Ignacio Lula da Silva, el líder que América Latina esperaba. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que Hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. O Maduro tem que aprender. Quando você ganha, você fica. Quando você perde, você vai embora. Vai embora e se prepara para disputar outra eleição. Então eu estou torcendo que aconteça isso por bem da Venezuela. Escuchábamos a Lula poco antes de las elecciones presidenciales de Venezuela, cuando le advertía a Nicolás Maduro que el que pierde las elecciones se va del poder y no desata un baño de sangre como había amenazado el venezolano. Pero después de lo que ha ocurrido, tras el 28 de julio, ¿podrá Lula encontrar una salida pacífica al drama venezolano? Para hablar de este tema estamos con Carlos Gutiérrez, editor de Conectas. Hola, Carlos. Hola, Mauricio. Como siempre es un gusto estar acá con ustedes. Carlos, cuéntanos por qué es importante hablar de Lula en este momento. Pues Lula ha sido una presencia fundamental para América Latina desde que llegó a la presidencia de Brasil por primera vez en 2003. Hay que recordar que ahora va por su tercer mandato presidencial, pero cuando asumió el poder por primera vez hace más de 20 años, contribuyó al cambio de timón hacia la izquierda en algunos países latinoamericanos. La diferencia ahora en este tercer mandato es que Lula ha estado buscando desde el comienzo un cierto protagonismo internacional más acentuado, ¿o no? Coincido, Mauricio. Ahora parece estar decidido a convertirse en un líder defensor de la paz y la democracia. Mira, apenas asumió en enero de 2023, Lula viajó a Estados Unidos para entrevistarse con el presidente Joe Biden. Con él habló de acciones conjuntas para defender la democracia y rechazar la invasión rusa en Ucrania. Desde ese momento se pudo ver la intención de Lula de ser visto como un defensor de la paz. Dijo que buscaba lograr una alianza internacional con países que no estuvieran implicados en el conflicto en Ucrania, porque Lula buscaba una salida negociada a la guerra. Pero evidentemente no logró mayor cosa. La guerra pues sigue ahí y nadie habla de Lula como el gran pacificador. Pues sí, y esa es una de las críticas que se le hacen. Pienso que muchas de sus propuestas se quedan en buenas intenciones porque los contextos y las voluntades de otros líderes se le imponen. En el caso particular de Ucrania no ha podido tener una fuerte incidencia, aunque en algunos análisis sí se le reconoce su papel como negociador de la paz. En todo caso, Lula tiene una mayor presencia global que cualquier otro líder latinoamericano. Y en eso, por supuesto, cuenta con que Brasil es la potencia regional, que tiene la economía más importante de América Latina. Así es, Brasil es una de las llamadas BRICS, es decir, las 5 economías emergentes más relevantes de este siglo y que juntas en 2023 representaron más de la cuarta parte del Producto Interno Bruto Mundial. Y hay que explicar que el nombre de ese grupo informal, BRICS, es una sigla compuesta por las iniciales de Brasil y nada menos que Rusia, India, China y Sudáfrica. Es la plana mayor de los emergentes. Por lo mismo, Brasil tiene un peso específico muy grande en Latinoamérica y sobre este aspecto conversé con el politólogo brasileño Emerson Servi. Él es profesor de la Universidad Federal del Paraná. Debemos considerar el tamaño de Brasil, el impacto económico de Brasil en América Latina. Esto es externo a la política. Esto es porque todos los países tienen relaciones económicas directas o indirectas con Brasil. Y esto es importante. Ayuda a organizar las relaciones en todas las dimensiones, incluso las dimensiones políticas. Pues sí, y Lula ha puesto sus ojos en ejercer efectivamente ese liderazgo en la región. Claro, Mauricio. Fíjate que desde su toma de posesión afirmó que buscaría la integración sudamericana y la reconstrucción de un diálogo, y cito textual, altivo y activo con Estados Unidos, la Comunidad Europea, China y los países de Oriente. En eso además quiso dejar en claro que iba a dar un timonazo luego del desastre que significó la política exterior de su antecesor Jair Bolsonaro.
De hecho, Lula busca romper el aislamiento en que fue relegado Brasil y recuperar su liderazgo regional. Y lo ha venido consiguiendo porque hay una estructura institucional que se lo permite. Los expertos hablan, por ejemplo, de la profesionalización brasileña de las embajadas. Pero contémosle a la audiencia por qué tiene tan buena fama la Cancillería brasileña. Sí, mira, pues en la entrevista Emerson Servi me explicó que hay una política diplomática brasileña tan institucionalizada que permite un cierto nivel de autonomía a los embajadores. Incluso pueden posicionarse contra el gobierno brasileño en turno. Estaríamos hablando de que son embajadas más de Estado que de gobierno. También se dice que los brasileños ejercen una diplomacia activa y altiva, como dijo Lula. Me lo explicó Humberto Mesa. Él es doctor en Ciencias Políticas e investigador de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Le llaman aquí en Brasil que es la diplomacia activa y altiva, porque es una diplomacia que quiere tener un papel para encontrar soluciones a nivel internacional, pero no quiere doblegarse a potencias internacionales. Sin embargo, por la calidad de los conflictos regionales en América Latina, me parece que la lectura que el gobierno brasileño hace es que no es posible encontrar salidas de manera individual, de manera solitaria. Ahí al final me parece que se refiere al conflicto venezolano. Y en este sentido, ¿qué pasa con las elecciones en ese país? ¿Qué se está jugando Lula? Pues estas elecciones le pusieron nuevamente el reflector y a él se le ve hasta cierto punto cómodo en su papel de líder, pero no un líder en solitario, sino un negociador que busca actuar en bloque. Y es así como puede entenderse que se hubiera juntado con Gustavo Petro de Colombia y AMLO de México para buscar una salida negociada al conflicto venezolano. Por lo pronto, México ya se ha retirado del bloque negociador, argumentando que espera la revisión que las autoridades venezolanas hagan de los comicios. Ahí habría que tener en cuenta que esas autoridades electorales siguen las órdenes de Maduro. Todo eso plantea, por supuesto, un fuerte desafío para Lula y no sabemos si le saldrá bien, pues las tensiones políticas y sociales en Venezuela no hacen nada más que crecer. ¿Y qué opinas de la sugerencia de Celso Amorim, el enviado de Lula a Caracas, de repetir las elecciones? Híjole, pues me parece que Amorim fue imprudente y su propuesta no solo causó sorpresas, sino bastantes críticas y rechazo. Eso evidentemente le ha venido mal a la imagen de Brasil como principal negociador para este conflicto. Sí, porque esa propuesta también suena favorable a Maduro, y de hecho ya María Corina Machado la rechazó. Pero por otro lado, Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua, expulsó al embajador brasileño y Brasil hizo lo mismo con la embajadora nicaragüense. Todo eso parece un poquito contradictorio. ¿Qué pasó ahí, Carlos? Se trata de un acontecimiento independiente del conflicto venezolano porque, según trascendió, Ortega expulsó a Breno de Sousa por no asistir al acto de celebración del 45 aniversario de la Revolución Sandinista. Pero uno puede pensar con razón que el embajador recibió instrucciones de la Cancillería de Itamaraty. O sea que Lula marca fuertes distancias con Ortega mientras juega con prudencia sus cartas con Maduro. No te olvides que Brasil y Nicaragua ya tenían roces diplomáticos desde la vez que Lula intentó buscar la liberación del obispo nicaragüense Rolando Álvarez, a quien Ortega tenía preso desde 2022 y terminó desterrado en el Vaticano en enero de este año. Lo que sí te puedo decir, ahora que tocamos el tema de Nicaragua, es que los expertos con quienes hablé coincidieron en que la tendencia que estamos viendo en la región e incluso a nivel global no es una disputa de partidos de derecha o izquierda, sino una disputa por la democracia o la autocracia. Escuchemos lo que dice John Magdaleno, él es académico y presidente de la Asociación Venezolana de Consultores Políticos. Hay una disputa global entre democracias y autoritarismos. Los reportes que adelantan tanto The Economist como los del Vidén Institute de la Universidad de Gothenburg de Suecia claramente revelan las dificultades de las democracias actuales para sostenerse, estabilizarse y hasta consolidarse, y también se observa con mucha claridad en estos reportes el creciente auge de los regímenes autoritarios en el mundo y desde luego las dificultades que esto plantea para los regímenes autoritarios. Las autocracias en el siglo XXI cooperan mucho entre sí, se transfieren conocimiento, experiencia, incluso hasta tecnologías de la represión, de forma tal que el caso venezolano obviamente se inscribe en esa disputa global y en América Latina y el Caribe, donde la mayor parte de los regímenes políticos son democracias. O sea, Carlos, que la verdadera lucha de Lula pues sería impedir que se instauren más regímenes autocráticos en la región.
Y de hecho, John Magdaleno también habla de que regímenes como el nicaragüense ya dieron un paso más allá y lo que vemos ahí es una autocracia cerrada, en la que ya no se respetan las garantías constitucionales ni los derechos humanos. Y en la elección venezolana lo que se mira es que ya se va en esa misma dirección. En todo caso, como hemos visto, pues es mucho lo que está en juego. Y como decía hace un momento, Lula se ha mantenido en una cierta ambigüedad. No hay que olvidar que semanas antes de las elecciones había dicho que eso de decir que Venezuela es una dictadura es una narrativa. Esperemos a ver si tiene alguna as en la manga. Sí, la mayor crítica hacia Lula hoy es que le está haciendo el juego a Maduro. Y lo cierto es que pese a sus intentos de mediación, el conflicto en Venezuela no cede. Pues muchas gracias, Carlos, por traernos este tema que ha ocupado la atención en el continente entero. Al contrario, Mauricio, pues muchas gracias a ti y saludos a toda la audiencia. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.